Saludos caníbales y bienvenidos a un video más. Yo soy Omar el Caníbal y esto es Aventura Caribe. Hay lugares en Puerto Rico que parecen pequeños. Cuevas que uno pensaría que no tienen mucho más que ofrecer. Pero a veces, en los sitios más simples, aparecen historias inesperadas. Hoy encontramos una cueva que, según dicen los vecinos, atraviesa por debajo de una carretera. Un pequeño túnel escondido en medio del monte. Pero lo que encontramos alrededor fue igual de interesante. Posibles terrazas antiguas. Restos de basura que cuentan historias más recientes. Y un interior que guarda señales de derrumbes y cambios en la tierra. A veces las cuevas más pequeñas también tienen algo que contar. Hoy vamos a investigarla. Venimos bajando de una cueva. Esta es la musiquita, la musiquita. Ya fuimos a una cueva que dicen Cueva de las Archillas. Camino bastante fácil. Esta otra es un camino bastante fácil. Teníamos pensado ir a la Casímbora, pero al tener esta cueva bastante cercana, nos quedamos en esta mejor. Así no tenemos que movernos del lugar. Ya el hombre avistó la cueva. Miren este llanito, qué bonito. Ya estamos volviendo a encaminarnos a seguir grabándole a ustedes los lugares escondidos de Puerto Rico como cuevas y muchos otros lugares, y pronto empezaremos a ir también a lugares más turísticos, a hacerles un poquito más de videos de haciendas antiguas, túneles, diferentes cosas que hay ahí, un poquito más fácil que lo que hacemos nosotros, que es explorar los montes de Puerto Rico. Ya los muchachos vieron que la cueva estaba allá arriba y por aquí entonces nosotros vamos a meter. Ya no quiero esquivando para llegar a la cueva. El dueño de la propiedad nos dijo que esta cueva cruzaba la calle, pasaba como que por debajo de la calle. Si es eso que está allá arriba que yo estoy como que viendo allí, por donde van los muchachos, eso allí sí cruza por debajo de la carretera. Así que vamos a ver, y si cruza de un lado a lado, pues entonces viene siendo un pequeño túnel ahí para cruzar esta carretera. Mano, y a mis amigos, de verdad, mis amigos del Centro de Estudios Avanzados, que están trabajando con terrazas de cultivo. Aquí pudieran haber unas terrazas de cultivo un poquito abandonadas. Bueno, abandonadas están hace tiempo, pero verdad, están bastante desorganizadas. Pero este reguero de piedras así sueltas, amontonadas. Y cuando miras la parte de arriba, la ves llana. Bueno, no indica otra cosa que no sea una muralla. Y si vemos hacia allá, sigue hasta allí. Mano, ahí se ve como si hubiera otra línea. Mírenla ahí, ahora sí. Ya yo voy rompiendo las dudas. Porque si nosotros sacamos, mira, lo que yo les decía. Ve que si son terrazas, si nosotros limpiamos un poquito las hojas, vamos a poder ver las terrazas. Así que aquí hay más terrazas de cultivo. Mano, este es un sistema en realidad de cultivo, de aplanar terreno, aguantar el terreno, ¿verdad? Para que no se vaya con las lluvias. Al menos en Puerto Rico era bien usado, porque donde quiera que nosotros nos metemos en el campo, está lleno de terrazas por todas partes. Así que vamos a ver que ya... No, Caníbal, ¿qué tú crees? ¿Amerita amarre? Se puede. Sí. No, hasta ahora, al menos para esto aquí, ¿no? ¿Verdad? Que se puede bajito tranquilo. Se puede, claro. Parece que jíbaramente utilizaban las guirnaldas y eso para aguantarse, mira. Diablo. Improvisando, mira. Mira. O basura que tiran de allá arriba porque O está basura. lleno. Pero por la posición. Pero sí se puede entrar. Mira dónde están las guirnaldas. Para aquí que vamos. Ahí vamos a bajar, se puede bajar con un poquito de cuidado. Estoy emocionado, que hace tiempo que no vengo a cueviar y ando con mis panas aquí a gozar en la casa. Sácala, papá. Mira, los muchachos están allá abajo. Ya bajó Ángel y Diego. Por aquí va Ultratumba PR. Va, viste, si te ven algo encima de él, se llama Ida. Se la tiene pegada desde la última vez que fue y encontraron a Ida por allá. Él se fue bajando por ahí y nosotros vamos para allá abajo ahora. Fácil, mira, vamos a comenzar. Vamos a meternos por aquí. A ver si yo les puedo grabar un poquito aquí la bajada. Igual que Isa, miramos un poquito las paredes. Caníbal haciendo desastre. Mío.
Mira, aquí lo que uno tiene que tener cuidado. Esta entrada está casi tapada de basura. Uno sigue bajando por aquí. Podemos ver que en la entrada hay partes de carros, diferentes basuras que han hecho que esta entrada sea un poquito más pequeña. Posiblemente la entrada era algunos 3-4 pies más grande. Pero ven, eso es lo que tenemos aquí. Así que vamos a investigar esta pequeña cuevita. Vamos a ver qué nos trae. Basura. Aquí hay unos cables, partes de carro, botellas. Tenemos esto es como una tabla de qué. No sé, pasó un cristal de carro. Bueno, hay de todo. Aquí trataron de dibujar una mujer. Mírala aquí la mujer. El cuerpo tiene un traje de baño. Está en traje de baño. Yo espero que ustedes la estén viendo ahí. Si nos ponemos a ver aquí se metían porque eso es hollín. Por ahí está Isa que viene de las profundidades de la cueva allá. Está Oye, está lindo. Lo que yo no sé. Mira, hay guabá. Ah, qué linda esas formaciones ahí. Mira las que blancas se ven, Isa. ¿Ya que vas para allá? Ya me cucaron. Mira, más piezas de qué es esto. ¿De carro también? ¿Viste? Aquí tiraron casi un cajón completo, no me juegues tú a mí. Ah, mira qué bonita esta columna. Miren cómo sigue la cueva. Vamos a mirar la entrada desde aquí. Ese es el Isa. Perdón, me muevo ahora, discúlpame. No, Es que fíjate yo- ahí, esa es parte de la estrategia. Ustedes han visto que en las estrategias de los videos están las nalgas, las mujeres por ahí. Yo tengo aquí la nalga de muchacho Isa. está brutal. Son las que están por ahí para ver si nos hacemos virales. Mira para allá, y para acá adentro hay más piezas del carro. Será un carro robado de aquellos tiempos, porque no, cualquier cosa no es un carro nuevo. Es un carro bastante viejo azul, porque aquí había azul y mira, hay un pedazo rojo. Mira, hay diferentes cajos, eso es una puerta y esto es otra puerta, goma. Si nos ponemos a ver, hay bastante humedad en la cueva. Latas de Coors Light, esto es un poquito más moderno. Partes azules de un carro. Guabá. Miren esta forma. Oh, tiene un piso arriba. Déjame ver algo. Tiene como que un cuartito arriba que no se puede accesar desde aquí. Seguimos bajando. Miren, una lata de Pepsi Cola de las viejas. Bastante viejas, sí. Y todo esto son piezas de un carro. Hay un carro rojo y hay un carro azul. ¿Qué podemos hacer? A ver, suavecito, por ahí viene Isa. Oh, esta cuevita que vinimos hoy está interesante. Esta cuevita está hecha o esto es una venita de agua en algún momento. Y esta gente siguió por ahí para abajo. O sea, aparentemente la cueva es grande. O por lo menos tiene cierta profundidad que uno puede explorar un ratito y esa oscuridad total. Mira, ahí hay otro guabá. Están por donde quiera. Por ahí viene Isa, que estoy esperándola aquí. Miren este pasillo. Miren esta. Qué bonita. Las cortinitas que van saliendo del techo. Mucho guabá. De verdad la cueva está interesante. No pensé que en este pedacito aquí, mira las campanas de disolución, eso lo hacen los murciélagos, mira. Mira qué bonita. Aquí se ven de diferentes tamaños. Cada una más profunda. Mira esta, qué profunda esta. Ahí viene Isa. Bien húmeda. Sí, tiene humedad y parece que tiene profundidad también. Porque yo escucho a los muchachos más atrás. Mira dónde ellos vienen ahí. ¿Se supone que esta cosa siguiera? No Sí, sé. aquí como que se derrumbó. Vamos a ver. Corazón. Al parecer. Me metí en un hueco allá atrás, pero que hay piedra y todo. Ella seguía, pero está corazón. Ah, es que esto el agua la va escarbando. Es bastante fangosa.
interesante. Estos colapsos no son nuevos. Yo vengo ya trepando, yo no sé qué ellos van a hacer. Pero yo me quiero trepar. La cosa. Oh, rayo. Esta cueva tiene otro piso. Y este pedazo que está aquí, si ustedes ven este pedazo que está aquí es lo que está colapsando aquí. El final. Y no se puede hacer mucho. Sí, vamos a salirnos de aquí. Qué duro. Qué duro. Si aquí llegamos a esta pequeña cueva. Mírenla. Vamos a mostrárselas rapidito. Miren. Hay otro piso ahí. Al cual yo no tengo acceso ahora mismo. Porque yo no puedo subir por aquí porque esto se rompe. Y por seguridad pues no nos vamos a trepar ahí. Porque pudiéramos tratar de treparnos por todo esto aquí. Pero si ustedes se ponen... Mira. Si nos podemos observar bien. Todo esto son derrumbes. Y todo esto que están aquí son diferentes estalactitas que se cayeron y se taparon con más tierra. Se solidificó todo. Pero todo esto es prácticamente sedimento, ¿ven? Entonces tú te pones a treparte por aquí, te agajas de esto, se arranca este pedazo. Entonces termina uno en todo este revolú bajo todo esto. Que por eso es que está todo esto aquí que se fue cayendo. Así que vamos a salirnos de este espacio. Ya sabemos que hay un espacio para allá arriba que no podemos accesar. Y quizás ese espacio sigue saliendo a otro lado. Al otro lado de la calle, quizás, no sabemos. Vamos, no me estoy alumbrando porque es que no tengo como enseñarles mi cara. Así que vamos a ir bajando por aquí con calmita. Nos vamos alejando. Ven, aquí nos vamos trepando. Así que todos estos fueron unos colapsos. Y aquí arriba hay un segundo piso que ve, míralo ahí. Por ese segundo piso no hay forma de accesar. Entonces el segundo piso tiene más, ¿verdad? Más canalcito. Miren qué hermosas las cortinas. Pero si ustedes ven la pared, miren, esto es fango. Así que esto no es una cueva muy estable. Y miren, cada vez que llueve. ¿Y para allá qué hay? Termina aquí. Nada interesante. En el colapso. Ay, María. Pero es un colapso y se nota que, mano, lo bonito que está es que tú vas viendo la pared. Ves estas lastitas que se colapsaron en algún momento metidas así, con tierra encima, otras estas lastitas para casa, que se nota que ha seguido colapsando y formando el tapón. Sí, el tapón ese que está ahí. Un caparazoncito de guava, ahí con honguito ya. Pero sí, está bonita la cueva. Es más corta, se supone que tenga arte rupestre también. Mira. ¿Esta? Eso sí. Está bonita la campana esa, ¿verdad? Yo le dije huevo de alien. Parece un huevo de alien. Sí. Y si nos queda- un huevo de alien. Y si nos queremos ir más atrás, es un Cocoon. ¿Te acuerdas de esa película, Cocoon? ¿Pero nunca viste esa película o no eres tan viejo? No la vi. No eres tan Bueno. viejo. Si tiene arte rupestre, debe ser un poquito más afuera. Porque acá adentro es fango. Acá adentro no vas a tener nada en las paredes. No, yo lo que estoy es por si acaso por si veo alguna cosa como lo del huevo de alien que se Sí, ve. sí, no, pero lo que digo es que hay que revisar entonces bien ahí, de En la allí para entrada. arriba. Sí, porque acá adentro, por estar el fango, si hubieran, estuvieran tapados, como aquí que hay un nombre. Mira, Ahí está. aquí hay un nombre, pero está tapado con el fango. Sí, ella tiene como un segundo piso, es correcto. Ajá, y allá atrás en el colapso hay un segundo piso también, pero no se puede llegar. Ay, cuidado, déjala que baja, cuidado Isa, cuidado tú abajo. Ya está. ¿Qué pasó ahí? Una piedra que se desprendió ahí, quería tumbarle las piernas a Ángel.
Vamos a esperar que Ángel suba. Cuidado que eso también es un metal ahí debajo. Ahora sí puedo otra vez. Disculpe. Sí, tranquilo, tranquilo. Ahora sí. Abertura subiendo, se escapó una roquita por ahí, pero nada grave. Mira, viene Isa. Vamos para allá arriba. Me llevé tu bulto. Gracias. Ángel. Oh, Diego, ponte el bultito de tu padre ahí. Cuidado, piedra. Ahí se fue la piedra. No golpeó a nadie. Ahora venimos saliendo de aquí. Sí, es mejor salirse que aguantarla. Por si acaso, por ahí se entra, por la calle, por ese cantito de la calle. Así que ya saben, caníbales, si ustedes quieren seguir viendo videos como este, ya saben lo que tienen que hacer: suscribirse, darle like, fechar la campanita y compartir. Estamos saliendo de una segunda cueva, vamos para la Casímbora y de ahí pues vamos a comer ajo chino. Ahí ya terminamos el día con 3 cuevitas. Está bueno el día, así que hablamos. Bye.